motivo por falta de trabajo, de oportunidad, estudio, ya que en el país pues no hay nada prácticamente. Uno no puede estar trabajando y el día que realmente le van a pagar, venga alguien y se lo quite. Usted no está haciendo nada. O sea, más que todo la seguridad. No hay seguridad en ninguna parte del país. Partí el 14 de mayo y llegué a San Pedro Sula el 30 de mayo. Okay, el recorrido que hizo, ¿cómo fue? El recorrido, bueno, para mí mi recorrido de Honduras hasta frontera de México y Estados Unidos no fue algo como tan difícil como he escuchado de otras personas. Cuando salí de aquí, Guatemala, hasta cierta parte de Guatemala se pasa, como quien dice, fácil. Pero incluso ya para llegar a frontera de Guatemala y México, ya la policía lo está esperando a uno para quitarle el dinero. Llegué a un lugar que iban niños, incluso a uno de ellos se tuvo que meter abajo del asiento porque iba completamente solo iba con la persona que lo llevaba, con el coyote. Los demás iban con sus padres. Ellos lo bajan a uno y le quitan 50 quetzales. Depende, si uno se deja quitar más, pues más. Cruzar la frontera de Guatemala y México es algo fácil, había un retén y estaba deteniendo mucha gente. No sé qué pasó con las personas que iban ese día conmigo, yo pasé sola, iba totalmente sola. Y luego en autobuses no pasa nada, sí, la migración en algunas ocasiones se sube, pero no es que registra a todo el mundo, no es que pide papeles, depende el autobús en que uno viaje. Y me imagino que por la zona donde uno viaja. Sí, cuando uno ya está a mitad de camino, por decirlo así, tiene que tener un contacto quien lo reciba, porque lo que se ve más allá son delincuentes. O sea, cuando uno llega a la frontera, se respira el ambiente. Da miedo la verdad. Como decir Reynosa. Reynosa es un lugar que uno tiene que llegar con clave. No es que voy a agarrar un autobús y voy a llegar sola y voy a conseguir a alguien allá, no. Tengo que llegar con clave porque cualquier persona me para y me pregunta mi clave y si no la tengo me secuestran. Entonces es cuando le piden el dinero a los familiares y no piden cantidades pequeñas, sino que grandes cantidades. Si no lo pagan, pues entonces ya sabemos qué es lo que pasa. Esa es la única parte fea, por decir así, del camino, porque uno no sabe con qué tipo de personas uno va a tratar. ¿Cuánto se va una persona? Con 10.000 empiras. 10.000 empiras, siempre y cuando no tenga ningún percance en el camino. ¿Y usted qué tuvo que hacer para conseguir el dinero? Bueno, a mí me lo dieron, me lo enviaron, o a veces con ahorros que uno tiene. La verdad es que cuando uno toma la decisión, la toma ya y no anda pensando mucho, se va y eso es todo. Llegar a la frontera, creo que para algunas personas sí es bien difícil si no tiene dinero, porque todo se maneja con dinero en el camino. El día que llega ahí a la frontera, ¿cómo? ¿Se baja del bus y cómo pasa? Yo ya tengo el contacto, ya esta persona me está esperando, yo lo llamo y él me dice que dónde estoy, cómo voy vestida. Inmediatamente nos encontramos, yo iba muy preocupada porque no sabía que era alguien, no una persona honrada, nada que ver, porque las personas que se dedican a esto allá son delincuentes, así de sencillo, son delincuentes. Entonces tenía mucho miedo que de repente no sabía qué era lo que iba a pasar. Pero no, encontré un señor muy tranquilo, la verdad, no, tampoco es algo, son cosas que no me pasaron a mí. Él me llevó a su casa incluso. Normalmente allá tienen casas especiales que ellos le llaman bodega. Ahí tienen a las personas, creo que hasta un mes o más. A mí no, a mí él me llevó a su casa, donde su familia, de repente porque solo me fue a traer a mí.
Cuando yo llegué a la bodega, que ya fue el día que me iban a cruzar, habían llegado como 3 jóvenes. Igual, el camino de Monterrey, porque ahí fue el lugar donde él me hice el contacto con él, al lugar donde tenía que estar para cruzar. En ese trayecto ya llevaba la clave y él me explicó de que de repente el autobús iba a ser parado por un carro y que iban a ir unas personas encapuchadas y que iban a bajar a todas las personas del autobús y le iban a preguntar la clave. El que no lleva la clave, pues ya se sabe qué es lo que pasa. Ya él me dijo cuál era la clave. No pasó en ese momento porque era muy temprano. Normalmente se viaja por la noche, son de 12, 13 a 14 horas de viaje. Cuando yo llego al lugar, a la estación del bus, del lugar donde me van a cruzar, hay alguien esperando ahí. Esa persona pide la clave. Entonces, si va uno acompañado con la persona que lo va a llevar, él mismo se encarga de todo el trámite, sino uno mismo. Luego, pues lo llevan a las bodegas que ellos le dicen. Lo tienen ahí por no sé cuánto tiempo, depende del caso de cada persona. Si ya. Yo solo estuve un día y medio. ¿Por qué? Porque pagaron inmediatamente. Las personas ahí estuviera todavía. Entonces llaman inmediatamente que lo tienen a uno y que a qué hora van a hacer el depósito. Inmediatamente depositan el dinero, ellos hacen lo que tienen que hacer. Depositaron mi pago y ese día yo no podía salir porque ahí transitan los carros y todo eso hasta cierta hora. No es que va a ser 8 de la noche y no va a poder andar, no, hasta las 5 lo más, porque es muy peligroso. El siguiente día fue cuando ya crucé la frontera, llegó el señor a buscarme, me entregó a otra persona. Esta otra persona me llevó a la orilla del río. Por donde yo crucé era un lugar turístico que no parecía, la verdad, como quien dice una frontera, era un lugar bonito. ¿Cómo hizo para cruzar? Hay jóvenes, la mayoría que trabajan en esto, los que hacen el trabajo de cruzarlo a uno, son jóvenes. ¿Cuánto paga para el cruce? Yo pagué $1,000. Normalmente se pagan $1,200, pero yo pagué $1,000. Porque iba sola y porque llegué más adelante donde normalmente ellos lo van a traer a uno. Uno cruza, llega el joven y saca un tipo flotador y lo sube, le pone bueno, a mí me pusieron mi chaleco. Y él me dijo, cuando vamos a mitad del río, no era un río grande, en ese lado era muy pequeño y se miraba tranquilo. Él me dijo, cuando vayamos a mitad yo te voy a ir avisando para que te quites el chaleco. Y así fue, él me dijo, quítatelo ya. Entonces yo me lo quité y me dijo, cuando peguemos a la orilla del río, te bajas rápido. Ellos solo lo tiran a uno, por decirlo así, lo tiran y salen de nuevo para la otra orilla del río. Migración no estaba ahí, no se miraba migración. Como le digo, era un lugar turístico, al otro lado ya era un pueblo. Cuando yo me bajo, ya me tiran al otro lado del río, yo subo un poquito, había hasta unas gradas, había como un parque. Caminé 5 minutos y me llegó migración. Los oficiales de migración cuando lo miran a uno, lo miran como que si uno fuera el peor delincuente. Porque yo me encontré la camioneta y él, como cuando yo iba caminando y yo lo quedé viendo, entonces él se bajó inmediatamente, pero se bajan como con aquella actitud de tirársele a uno como que si uno fuera lo peor. Cuando él me pregunta que de dónde soy, le digo que soy de Honduras. Y me pregunta que si voy sola. Y le digo que sí, que crucé sola. Me dice que dónde está mi grupo. Le digo que no, que yo voy sola, totalmente sola. Me quita mi gancho, los documentos, solo me deja el dinero.
es lo único que le dejan. Lo depositan en una bolsa plástica, me sube la camioneta, en la camioneta me va preguntando si tengo piojos, garrapatas, si estoy enferma, si estoy embarazada, y me vuelve a preguntar de nuevo si voy sola. Y le digo que sí, que a mí me cruzaron sola. Estuvimos aproximadamente como unos 20 minutos ahí, a la orilla del río, porque él no creía que yo iba sola. Él pensaba que me habían utilizado de carnada para poder pasar a otro grupo. Y no era así. Luego él me pasa a otro oficial. El otro oficial me mete a otro estilo de carro que ellos tienen, que normalmente allá le dicen la perrera. ¿Por qué? Porque es como una perrera. Lo meten ahí a uno y le ponen candado por fuera. O sea, sí, totalmente encerrado. O sea que si uno tiene un accidente, no puede salir porque está con candado por fuera. Él no se mira. Estuve, porque me trasladaron desde donde me agarraron, era aproximadamente creo que media hora a donde me llevaron, al lugar de detención ya, donde me iban a procesar. Uno no mira hacia afuera, no sabe, solo siente que el carro va, va y va. Luego me bajaron. Cuando yo bajé de la perrera, habían como unas 5 más. Mujeres, niños, estaban llenas todas las camionetas. Y iban llegando uno a uno, llenas de personas. Cuando me entran ya a la estación, miro exageradamente de personas. Niños, un sinnúmero de niños, mujeres, y en unas condiciones muy, muy desagradables. Lo tienen a uno sentado por horas en el suelo, esperando a que lo procesen. No le dan agua, no le dan nada. Luego lo llaman. Si tiene suerte uno lo llaman rápido, si no pueden pasar horas, noches, días y uno no sabe qué va a pasar con uno. Me llamaron como a la hora. El oficial me preguntó de dónde era, dónde había nacido, si tenía hijos y bueno, eso fue todo. Luego ya entré a lo que es donde nos tienen presos, por decirlo así. Ahí no hay, está solo el baño, y donde uno se puede lavar sus manos. No hay camas, no hay nada. En el suelo. En el suelo. El aire acondicionado es extremadamente fuerte. Donde yo entré, donde fue el primer lugar que estuve presa, si uno se levantaba de donde estaba, no se volvía a sentar. ¿Por qué? Era exagerado. Los niños lloraban porque estábamos mezclados tanto mujeres solas como mujeres con sus niños y mujeres embarazadas. Sí, muchas. En una ocasión se dio de que en una de ellas nos dividían, las que estábamos solas y las madres embarazadas, con las madres y sus hijos. Estaban pidiendo comida. Era lógico, no les daban comida. A ellas les daban un poquito más de prioridad por el estado de ellas. Pero no era que cada momento nos daban, y tampoco es una comida agradable. Uno se la come porque no tiene de otra. Ellas estaban pidiendo comida, querían comida. Entonces uno de ellos se levantó y les dijo: aquí no están en su país, aquí no van a comer cuando ustedes quieran, sino cuando nosotros querramos. Aquí nosotros mandamos, ustedes no valen nada. ¿Qué lugar fue eso? O sea, el estado, en Estados Unidos. Eso fue en Laredo, en una de las centros de detención de Laredo. Aparte antes de poder entrar, porque pasé por varias, no pasé solo por una, me sacaban a las 3 de la mañana con un frío exagerado, sin chamarra, igual que a los niños. A los niños, en cuanto los agarra migración, les quita la chamarra, les quita los cordones de sus zapatos, sus ganchitos, todo, juguetes, todo se los quitan. Los niños duermen en el suelo, no les importa si tienen frío, tienen hambre, no importa nada. Los tratan igual tanto a adultos como a niños.
Creo que los que tienen un poquito más de privilegio son los bebés, porque tienen su pepe y de repente sus toallas húmedas, pampers, pero de ahí no hay ningún privilegio para nadie más. Los niños sufren por la comida, porque ¿qué es la comida que nos dan? 2 rodajas de pan y mortadela cruda en medio. Pan molde, sí, pan molde y mortadela cruda en medio. ¿Mortadela cruda? Cruda, no, ahí no hay nada cocinado. El agua es completamente clorada. Entonces uno llega a un límite que necesita un poquito de agua normal, el cuerpo se lo pide. Y ellos le dicen a uno, no, porque ustedes no están en su país. Hubo una ocasión que un niño le decía a su abuela, estaba con la abuela, mamita, mándame a comprar un huevito, yo me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué? Los niños no se llenan con eso, o no les gusta y no comen. Y ahí no, ahí es eso y nada más. De vez en cuando en el día le dan una galleta y un jugo, pero no es todos los días. El desayuno, si hay desayuno, es a las 10 de la mañana. Y si hay almuerzo, es a las 3 de la tarde. A veces no hay. A veces nos daban tal vez, cuando a ellos les quedaba tiempo de ir a preparar ese pan y esa mortadela, 3 de la mañana. Los niños lloran exageradamente por el hambre y el frío. ¿Visitaba alguien de Honduras? ¿Algún representante de Honduras? Yo no miré a nadie. No miré a nadie. Lo que sí sé es que los niños tienen la oportunidad de hacer una llamada. Es una llamada y no es a todos. No es a todos los niños que le dan esa oportunidad, sino que solo es a unos cuantos. Pero representante del país no, a nadie, no mire a nadie. Lo pasan humillando a uno, le dicen cosas muy fuertes, muy fuertes. Como que qué hacemos en su país, que estamos cubriendo un espacio que es de ellos, que vamos a robar, que nadie nos llamó cuando se quejan los niños o las madres por sus hijos, dije nadie los llamó. Hubo en una ocasión que nos sacaron, creo que a las 5 de la mañana, en un autobús. Iban tanto familias como mujeres solas. Íbamos a una estación, íbamos a otra y nadie nos quería recibir. Nadie. Se llegaron las 3 de la tarde y no habíamos tomado agua y no habíamos comido. Y regresamos de nuevo a la misma estación porque nadie nos quiso ni hacer el proceso. O sea, nosotras no sabíamos si nos iban a deportar porque no nos decían nada. Ya el día que ya se viene. Ellos ya el día que tienen programada la deportación, uno no sabe si va a estar un mes ahí. Yo conocí muchas mujeres que tenían 15 días de estar ahí, sin bañarse, sin cepillarse, sin cambiarse, sin peinarse, sin nada. Sin nada. El tiempo que uno está ahí no puede asearse, sin comer. Ya cuando ellos programan la deportación, que ya saben que ese grupo va a salir para sus países de origen, lo mandan a la cárcel, ahí sí. Lo reciben a uno, le hacen examen médico. ¿Por qué? Porque si uno está enfermo, lo dejan más tiempo allá, hasta que esté completamente sano. En ese lugar sí lo reciben con colchas, cama, dejan que uno se dé su baño, le dan comida y lo tienen aproximadamente un día ahí. Luego lo sacan a uno de nuevo en la madrugada, ya uno bañado y todo, para que uno se venga para su país. ¿Y se volverá? Sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque no hay nada en el país, porque no hay oportunidades por más que uno busque. Lo primero que le dicen a uno, necesitamos que estudie en la universidad, que sea pasante universitario. ¿Cómo va a estudiar uno en la universidad si no hay oportunidad? Si en los empleos no le dan a uno la oportunidad de ir a la universidad. Si los empleadores se aprovechan de uno, de sus capacidades. Entonces no hay nada en el país, no hay seguridad. Uno sale de su trabajo expuesto a que lo maten, lo violen, de todo. Y las personas que lo emplean a uno no les interesa eso.
A veces uno les dice, no, es muy tarde, puede pasar algo. Ellos le dicen claramente, no me interesa. ¿Cuál sería el llamado a usted que le daría a las autoridades? Que se preocupen más por dar más oportunidades. Yo creo que sobre todo seguridad. Seguridad, que le den oportunidades a las personas independientemente de la educación que tengan. Hay personas que tienen capacidad y no necesitan estar en una universidad para poder hacer un trabajo. Los niños sí, yo creo que los padres tienen que tener mucho cuidado al enviarlos, mandarlos a traer. Yo sé que es una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque si yo dejo a mi hijo aquí, va a llegar un cierto momento en que yo voy a sentir la necesidad de llevármelo, de llevarlo a lo más seguro. Pero no es fácil lo que uno pasa, no es fácil. Las personas que están allá lo miran muy fácil, porque otras personas le cuentan eso, que es fácil, que solo vas a estar unas horas, que lo más 3 días. Eso sucedió, sí, pasó al principio. Ya hoy no hay permiso, porque todavía siguen insistiendo que hay un permiso. Ya no hay, ya ese permiso se canceló antes de la fecha. Cuando yo estuve allá, días antes se canceló. Y fueron muy claros y dijeron, el que caiga hoy, se va. Y no importa el tiempo que tenga que estar preso uno allá.